Había más aquí, pero vamos a darlo hasta ahí para poder avanzar. La siguiente lilla está en el capítulo 12, 10 al 13. Hubo hambre en la tierra y descendió a Egipto para vivir allí porque era muy grande el hambre en la tierra. Ocurrió cuando se aproximaba a Egipto que se le dijo a Sarai su mujer: he aquí que sé que tú eres mujer de gran belleza, por lo que cuando los egipcios te vean dirán: esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te guardarán viva. Di pues que eres mi hermana, para que yo sea favorecida por ti, porque gracias a ti mi alma vivirá. Ok. Aquí, como estaba diciendo Calé hace un rato, nos vamos a meter con la matemática. ¿Por qué nos vamos a meter con la matemática? Porque lo que nos enseña, lo que nos dicen los sabios, es que Abraham aquí descendió a nivel físico y a nivel espiritual porque le falló la fe. En un principio el Eterno le dice: sal de la casa de la tierra de tu padre, de la parentela y de la familia de tu casa. Y Abraham salió sin preguntar a la esposa, sin consultarlo con los siervos. Él dijo: los vamos. ¿Quiénes? Todos. Te guste o no te guste, quieras o no quieras, Abraham dijo: los vamos, y se fue todo el mundo con él. Y todo el mundo, Abraham dijo: nos vamos. Si Abraham dijo que nos fuéramos, nos vamos. ¿A dónde nos vamos, Abraham? Caminen, que yo tampoco sé por dónde vamos. A la tierra que el Eterno me va a demostrar. Y ahora, cuando baja a Misraim por medio de un hambre, sí, porque ¿quién es ese Dios que te está diciendo que te vaya? A mí me explica la mujer, ahí tú sabes, ¿no? Ahora aquí sí, aquí, fíjense cómo el temor hace que tú pierdas la emuná y te comportes, y lo voy a decir así serio, como un niño. Si eres el hombre que está guiando a su familia, vean lo que pasó aquí, el cambio que hizo Abraham. Fue y le dijo a la esposa: mira, tú eres bien bonito, y esa gente allá, si te ve así, me va a matar por causa tuya. Entonces me olvide que tú eres mi hermana. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con el Elohim que te sacó de la tierra, que te sacó, que te dio fuerza? ¿Dónde está tu conexión con el Creador? Entonces, por eso es que los sabios dicen que, y entonces, peor, ¿a causa de quién vive Abraham? A causa de Hashem, a causa del emuná que tenía en Hashem, es que él vivía. Y ahora aquí él dice: a causa tuya, o sea, dependes ahora de una mujer. Mira el nivel de degradez espiritual y de confianza en el Creador que tiene, que ahora su vida no depende del Creador de los cielos y la tierra, a quien se le reveló, sino que depende de lo que diga su esposa. Y si la esposa no está de acuerdo con él, está muerto. ¡Wow! No tiene sentido, ¿verdad? O sea que el nivel que bajó Abraham fue muy lamentable. Sí, él perdió, entró en clipó. Sí, entró en una cáscara de oscuridad que le cegó quién era verdaderamente su sustento, quién era verdaderamente su fortaleza, quién era el que le había dicho: el que te ya el Eterno le había prometido: el que te maldiga yo lo voy a maldecir. ¿Por qué entonces le vas a decir ahora a tu esposa: a causa de ti voy a vivir? Porque si ellos dicen y me matan, pero ya tú no creíste en lo que el Eterno te dijo antes, nada más que el que te diga: Abraham, eres feo, se muere. Imagínate que te traten de tocar. No tiene sentido de que tú ahora le digas a tu esposa: a causa de ti voy a vivir. Vamos entonces a la matemática, a la gematría que nos dicen los sabios del pueblo de Israel. La palabra hambre, que es Raab, que se escribe Resh Ain Bet, tiene valor numérico 272. Ese valor numérico de 272 esconde el concepto de bendición y plenitud. El número 272
que está implícito en la palabra verajá, porque en la palabra verajá es 200, que es la resh, 2, que es la bet, 20, que es la kaf, y 5, que es la hei. Si hacemos un cambio en el orden de estos números, oye, pero no da el mismo valor numérico, pero ¿cuáles son los números? 2, 7, 2, y abajo son 2, 2, 7. Son los mismos números, cambia el orden, sí, ciertamente cambia el valor numérico, pero al ser los mismos números, la gematría nos enseña el valor remesh, que la palabra verajá, que vale 227, tiene el mismo valor que la palabra raab, que es hambre. Entonces, si en Abraham estaba la bendición, porque él tenía hambre y miedo. Esa hambre y ese miedo le vino porque él perdió la orientación de la bendición y vio fue el hambre. Ahora, esta, la parte humana, sí. Correcto. Esta conducta de Raab, de hambre, obliga a Abraham a descender, llevando la semilla de la bendición, porque en realidad el Eterno lo llevaba con un propósito, a Mizrayim, para traer una rectificación a toda la humanidad. Pero lo interesante es que cuando lo vemos desde la parte de la gematría, podemos entender de que esa hambre era una falta de perspectiva sobre la bendición, de un cambio de punto de vista. Si Abraham hubiera comprendido el nombre que el Eterno le dio, que en él había verajá, así como cuando Jacob entró, cuando entró Jacob a la tierra de Mizrayim, ¿había hambre o no había hambre? Y era algo profético del Eterno. Iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y Jacob entró en Mizrayim al segundo año y se acabó el hambre. ¿Y qué pasó con la profecía? Se destruyó. Se destruyeron esos 5 años porque el hijo de Abraham, Jacob, que es Israel, entró a Mizrayim. En ese tiempo, incluso con que Jacob estaba a un nivel moral destruido porque la Shekinah se había ido por él por más de 20 años a causa de que creía que su hijo José había muerto, eso no fue lo que perdió Jacob. Jacob sabía que donde él pisara iba a haber bendición, y por eso él dijo: mis días son pocos comparados con los de mis padres, y estos días pocos voy a cortar. Ahí hay un secreto que vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando eso. Pero cuando él dijo estos días son pocos, acortó la destrucción de Mizrayim, porque los puso más cortos en relación a la edad que él tenía, porque él no podía perder el tiempo, valga la redundancia, no como lo perdieron los padres, sino que en Jacob no había el mismo tiempo que hubo en Abraham, y por eso el Eterno quitó el hambre de Mizrayim en el segundo año cuando él entró. Si Abraham hubiera entendido el propósito de su nombre, Abraham, y entra en Mizrayim, automáticamente que él entrara en Mizrayim, se acababa la hambruna en todas las tierras. Pero como él proclamó que su vida dependía, era de su esposa, entonces eso se postergó en su nieto Jacob. ¿Sí? Ya, Caleb. Hablamos de las palabras que se pernotan, se cambian, ¿no? Sí. Cuando hablamos de lo positivo o negativo, tenemos que tener cuidado, porque una verajá se puede convertir en una kelalá. Correcto. En el estado espiritual que pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a estudiar esas palabras en hebreo, pero las palabras tienen poder, pero también cuando una pernota puede cambiar tanto la parte positiva o una parte negativa. Con la palabra keter, ¿no? Que también que si la pernota es cortar. Caré. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque hay virtudes que se pueden convertir en malos hábitos. Sí. Ese es el punto. 130 de los
fue la respuesta de Jacob para cuando le preguntó qué adquiere, sí. Ahora, hay otra palabrita aquí que tiene también relación con esta gematria que nos enseña algo. Rib, que se escribe Resh, Rot, Yod, Bet, es disputa, discusión. Y son las mismas letras que la palabra Rabí, maestro grande. Cuando entramos en discusión con los grandes maestros de la Torá, nos convertimos en alguien meribá, conflictivo, y destruimos el verdadero propósito de la enseñanza. Tengan en cuenta que el hebreo es más que un idioma, es un lenguaje de códigos binarios que se componen con valores numéricos que al cambiar la posición de sus letras podemos establecer fórmulas matemáticas que nos van a revelar cómo nosotros debemos vivir. No lo van a poder ver en otro idioma que no sea el hebreo. Esto es algo que tienen que tener claro y consciente para su crecimiento personal. ¿Quieren crecer? Entiendan que el hebreo no se maneja de formas literales. Tiene mucha más riqueza en la composición, como lo estamos estudiando ahorita, del remesh, que cuando lo estudiamos de una forma literal y lineal. Quiero ir un poquito, voy a aprovechar de que es corta, aunque tengo muchos ejemplos que quisiera hablarles de esta porción. Me quiero ir a la cuarta leyá porque aquí empieza a cambiar el tema. Ya no está hablando de Abraham y de Saraí, sino empieza la separación, ¿no? En la cuarta y quinta liyá empieza un tema diferente. Entonces vamos a leer la cuarta liyá, la voy a unir el video de la cuarta y la quinta liyá, perdón, de la tercera y cuarta liyá, para que veamos el cambio de información que nos trae la Torá aquí. Entonces está desde el 12:14 al 20. Y acaeció que cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. También los funcionarios de Faraón la vieron y alabaron su belleza. El Faraón y la mujer fue llevada al palacio de Faraón. Ella, este trato fue muy especial. Ahora bien, Abraham tuvo rebaños de ovejas, de vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Eterno hirió con grandes plagas a Faraón y su casa a causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces llamó el Faraón a Abraham y le preguntó: ¿qué has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella es tu mujer? ¿Por qué dijiste que es tu hermana? Por eso la tomé por mujer y aquí pues puse aquí tu mujer, tómala y vete. Y el Faraón impartió órdenes a su hombre con relación a Abraham, a la que pidieron, cortándola a él, a su mujer y todo lo que él hacía. No, este sí es el mismo tema, perdón. Este es el cierre del tema. Este es precisamente lo que estábamos hablando antes, que nos adelantamos. Por eso fue que me confundí, porque antes estábamos hablando sobre el hecho de si la tomó, si no la tomó, y como nos habíamos venido hasta este pasú, lo asocié con que ya íbamos para el otro tema. Pero es interesante que ¿por qué Abraham dice que era su hermano? Porque Abraham le dice a su esposa: dile que eres mi hermana. ¿Era su hermana? Entonces, habían ya casos de que había hombres que tenían mujeres hermosas y los reyes se enamoraban de las mujeres y mataban a los hombres. O sea, no había un respeto. Sí. Pero ¿por qué dice que era su hermana si no era verdad? O sea, no solamente la hace... ¿De quién era hija? Saraí. Saraí no era hija
¿De quién era hija Sarai? ¿De Tera? No. ¿De quién era hija Sarai? Del hermano de Abraham que murió, de Amram. Entonces, ¿qué era de Abraham Sarai? Sobrina. Ahora, fíjate por qué le dice que es mi hermana. ¿Por qué le dice, di que eres mi hermana y no digas que eres mi sobrina? Porque al morir Amram, quien toma la autoridad como papá de Sarai y de Lot es Tera, el abuelo. Ahora el abuelo viene a ser el papá de Sarai y de Tera, convirtiendo a Sarai y a Lot en hermanos de Abraham. Aunque son sobrinos, son sobrinos, como murió el papá, o sea, vean la historia así, la voy a poner el ejemplo. Yo tengo, lo voy a poner en primera persona, yo me muero y tengo 2 hijos. Y mi papá, al yo morirme, agarra a mis 2 hijos y dice, bueno, como tus hijos quedaron, como los hijos de mi hijo quedaron huérfanos y yo perdí un hijo, yo voy a tomar los hijos de mi hijo como mis hijos. Eso era normal en esa época. Fíjate que cuando Jacob pasa lo mismo. Como Jacob había perdido a Joseph, Jacob perdió a Joseph. ¿Qué le dijo cuando lo conoció nuevamente? ¿Qué le dijo? Wow, aunque te estoy recuperando como hijo, yo perdí muchos años y no te pude criar en tu juventud. Entonces, tus hijos Efraín y Manasés, que son jóvenes, así como cuando yo te perdí a ti, los voy a tomar como mis hijos. Y los que tengas de aquí en ahora van a ser tus hijos. Era algo normal en la época. Era la cultura. Entonces, por eso es que Abraham no está mintiendo cuando dice que Sarai era su hermana, porque ya su padre Tera, el padre de Abraham, había tomado a Lot y a Sarai como sus hijos a causa de que el padre de ellas había muerto. Sé que suena como trabalengua, pero ¿se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces, ahí está el punto de que Abraham no mintió. Pero, ¿era hermano? No, era sobrina. Era sobrina, pero pasó a ser hermana porque el papá de ella había muerto. Ahora, interesante que es que a Lot sí le sigue diciendo sobrina. Porque es que ya con Sarai ya había establecido un matrimonio, que es algo diferente, ya le cambió el estatus, ¿no? Como había establecido el matrimonio de sobrina a esposa, entonces él la podía llamar como él quisiera. Entonces, la palabra clave de este verso, de esta liyá, es la palabra vayagá, que significa golpe o herida, el golpe o la herida que el Eterno le dio al Paró. Esta palabra tiene valor numérico 159 y dicen los sabios del pueblo de Israel que alude a la palabra tikkun, que es el castigo divino en la rectitud del acto de la purificación. Dios no castigó, sino que hizo un tikkun, una rectificación. La percepción del Paró de la santidad de la pareja de Abraham, que es Sarai, obviamente obligó a reconocer la soberanía del Creador por encima de su propio deseo. Ahora, cuando Paró reconoce que la grandeza de Dios es la que está estableciendo el principio, el límite de no tomar a Sarai, a esa mujer, porque el Paró tenía también sus sacerdotes y era muy típico en la época de que se cayó. Vamos a ver cómo se cayó. Ese papel se cayó eso tiene un significado según las estrellas, según el calor, según a la hora que se cayó. Era un estudio
de la conexión de lo físico con lo espiritual. Aunque nosotros ahorita la astrología nos parece algo esotérico y algo malo, en la época ese estudio no se hacía con la intención de saber con quién te ibas a casar, ni si te ibas a poner una camisa azul o amarilla porque te iba a dar suerte. No tenía nada que ver con lo que ahora los hombres han hecho, sino que le buscaban el sentido de los eventos naturales con lo que Dios quería decir para poder tener una rectificación. Cuando entonces, por medio del golpe que el Eterno le da al Paró, la plaga que le propicia, enfermedades cutáneas, o sea, del cuerpo, como llagas, como infecciones en sus partes íntimas, es lo que dicen los sabios. Porque cuando iban a revisar a Sarai, Sarai también estaba presentando ese tipo de patología. Entonces, cuando el Paró vio que, oye, yo no he tomado a esta mujer como esposa, y esta mujer se enferma y yo me enfermo, aquí hay algo que no está bien. Cuando consulta, es lo que dice el Midrash Tanjuma. El Midrash Tanjuma explica que cuando cae este golpe al Paró, él consulta con sus adivinos, y esos adivinos, que ahorita se ve como feo el adivino, la palabra adivino, pero eran sus sacerdotes, que estudiaban los eventos físicos para poder saber qué mensaje Dios quería llevarle, le dicen es que esta mujer tiene algo que la está protegiendo y no puedes tomarla. Hay que averiguar por qué. Y el por qué, en el mismo Midrash, en una ocasión, ven a Sarai hablando con Abraham de una forma muy cariñosa, porque se extrañaban. Hubo un encuentro entre ellos dos, y como el Paró creía que era su hermano, bueno, su hermano no hay ningún problema con que vea a su hermano. Es decir, ella fue tomada para ser mi esposa, pero el que la está viendo no es un hombre cualquiera, es su hermano. Y cuando la vieron por la ventana, Abraham la tenía abrazada de una forma muy cariñosa, y el Paró es cuando saca la conclusión y dice: ¿por qué me dijiste que era tu hermana si es tu esposa? Porque con una hermana tú no te abrazas así. Es lo que nos explican los sabios por medio del Midrash, para que nosotros podamos entender la historia detrás de los textos literales que nos dicen. Recuerden algo, en la Torá va a estar escrito lo relevante para todas las generaciones, pero no cuenta todos los detalles de la historia. Es imposible. Incluso nosotros haciendo una biografía de nosotros mismos no podríamos contar de que, bueno, esta mañana yo me puse un pantalón beige con una camisa negra y un saco negro y tenía un Maguen David en el saco. No, esos detalles los ven ustedes que están aquí conmigo y los que están ahí en las redes sociales ahorita. Ustedes sí ven estos detalles, pero ustedes no están escuchando que yo esté hablando de los detalles que tengo. De igual forma, el Midrash lo que nos trata de explicar es cómo acontecieron las cosas por detrás de lo literal que está escrito, para que nosotros podamos tener una mejor idea de por qué ese golpe lo lleva a una rectificación. ¿Sí? Sí, dígame. Es coincidencia, me pareciera, el caso de Rebeca con Isaac, le pasó lo mismo, ambos tenían hijos. Correcto. Lo que le pasó a Isaac y a Rebeca, que es el mismo caso. Ella tal cual, tal nivel. Ella quiso ese papel, no quisieron salir de ahí. Y entonces se le cuenta mi mamá, creo que, y lo vio que eran hermanas, fue la misma manifestación. Eran hermanas, y para que quisieran conocido por Después voy a explicar lo que dice el rabino Moshe Armoni sobre el árbol transgeneracional. Ahorita no me va a dar tiempo porque eso es algo bien complejo en un principio para entender,
pero él habla sobre por qué los ciclos se repiten en los padres y los hijos y justamente en las mismas épocas. Pero yo quiero hablarles de eso en otro momento. Vamos a hacer un pequeño estudio sobre cómo estos ciclos de alma se repiten también en nuestros hijos, en futuras generaciones. Perdón. Vamos a cortar el like aquí un momentico. Disculpen.